Buenas noches con todos y todas las presentes. Quiero iniciar saludando cordialmente a la única ponente que queda en este momento y agradecer a los organizadores el espacio para compartir algunas reflexiones sobre las novedades más relevantes en el régimen sancionador del Tribunal de Contrataciones del Estado, actual Tribunal de Contratación Pública, ¿no? Que es el tema que voy a tocar. Como hito de partida es importante reconocer que el régimen sancionador del tribunal ha estado marcado por la especialidad en su diseño, en sus procesos. eh, Sin temor a equivocarme, creo que no van a encontrar en otro tribunal administrativo este procedimiento sancionador tan particular, lo que en buena cuenta le ha valido diversos cuestionamientos y debates en foros, conferencias, inclusive en este mismo espacio que estamos compartiendo. Eh, Sin embargo, lo cierto es que este procedimiento ha estado regulado normativamente durante bastante tiempo, casi 3 décadas, con algún periodo intermedio, pero mayormente ha mantenido su especialidad. Este régimen sancionador ha tenido como característica fundamental que tanto la fase instructora como la fase sancionadora se haya desarrollado en las salas del tribunal, salas conformadas por 3 vocales administrativos. Y la pregunta que por default surge es, pero ¿y la Secretaría del Tribunal no hacía instrucción acaso? Y la respuesta es que no. La Secretaría del Tribunal no tenía entre sus funciones hacer labor de instrucción. Lo que hacía y lo que hace la Secretaría del Tribunal era brindar apoyo técnico legal a través de sus equipos, diversos equipos que tienen, ¿no? Equipo de mesa de partes, de antes de sala, después de sala, de notificaciones, de ejecución, de archivo. Cobra relevancia aquí el equipo de antes de sala de la Secretaría, que revisa el expediente y procura completarlo para determinar si correspondía iniciar o archivar el expediente. En esta labor de completar el expediente es cuando se pide la información, no sé, por ejemplo, que falte una orden de servicio que acredite el vínculo contractual entre un presunto impedido con una entidad pública, o falta un documento cuya falsedad sea imputado, o falta el requerimiento de apercibimiento o declaración de resolución contractual en el caso de una infracción por resolución de contrato. Y una vez completado este expediente, se tramitaba el inicio del procedimiento sancionador y recalcando nuevamente que el equipo de antes de sala no tenía facultades para pronunciarse sobre si correspondía declarar no al lugar, a la infracción, o si correspondía sancionar, o si correspondía en todo caso declarar la prescripción. Eh, es la sala quien siempre se ha pronunciado y siempre ha resuelto. En sala se pedía la información, se reiteraba información, se convocaban a las audiencias, se desarrollaban todas las actuaciones probatorias, incluyendo pericias, de ser el caso, para finalmente declarar, sancionar o liberar, o inclusive también declarar la prescripción del caso. Lo que resulta totalmente diferente al régimen sancionador del régimen general, ¿no? Y que ha recogido la ley 32069, en donde encontramos, como ya ha mencionado en la última parte de su exposición cita, una fase instructora y una fase sancionadora. Fase instructora que culmina con la emisión de un informe de instrucción en el que el órgano instructor, luego de desarrollar toda una serie de actuaciones, determina si existe responsabilidad administrativa o no. Y una fase sancionadora que va a estar a cargo de las salas, que va a recibir ese informe de instrucción y va a determinar si lo hace suyo o no. Ahora, con la nueva ley, la 32069, este régimen general es el que debe aplicarse al régimen sancionador del Tribunal de Contratación Pública. Es un diseño que, aunque resulta lógico desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador, ya lo ha comentado Cita también de forma enfática y con mucha razón, pero no deja de ser un cambio en la forma de trabajo que venía y que viene teniendo el personal que labora en el tribunal. Y ustedes saben que muchas veces los cambios son un poco complicados o difíciles de procesar. Eh,
Particularmente creo que es importante que exista una labor interna de capacitación a los profesionales y técnicos del tribunal para que este tránsito de la especialidad al régimen general sea llevado de una forma eficiente, que la implementación, lejos de generar obstáculos o reprocesos, fluya tranquila con el derecho administrativo y con el régimen general. Ahora, eh, acá también surge una inquietud o una pregunta. Este nuevo diseño procedimental o esta alineación al régimen general, ¿es un cambio realmente, es una novedad del régimen de contratación, del régimen sancionador del tribunal? Eh, pues les comento que no. Para mí es un déjà vu normativo y les explico por qué. En el año 2017, mediante un decreto supremo que modificó el reglamento de la ley de contrataciones, se incorporó en el artículo de procedimiento administrativo sancionador a los órganos instructores. El tribunal en esa época hizo su mejor esfuerzo para implementar esta disposición normativa. Sin embargo, no podemos olvidar que el tribunal depende administrativa y presupuestalmente del OCE, ahora OEC, por lo que a valgan verdades, a duras penas pudo incorporar personal que tuvo que hizo las veces de supervisores e instructores y que por temas presupuestales en el 2017 se incorporaron y en el 2018 se redujeron porque hubo un redimensionamiento de la institución. Entonces, no se contaba con un equipo que les permitiera, estos órganos instructores no contaban con un equipo que les permitiera generar informes de instrucción. Trabajaron con algún personal que se destacó de la misma secretaría, pero se debe tener en cuenta que para esta labor se tiene que tener cierto perfil para realizar las tareas. Eh, esta medida del 2017, medio implementada en el 2018, fue derogada en el 2019, al inicio del 2019, con el decreto legislativo 1444, que modificó la ley 3225. Consecuencias de esta implementación trunca, varias, varias consecuencias a nivel interno del tribunal, especialmente en lo referido a la sobrecarga procesal. Y me refiero a expedientes en una cantidad considerable que retornaron a la Secretaría del Tribunal para retornar, valga la redundancia, al procedimiento especial, ¿no? Que ya, por eso les comentaba que hubo como un espacio en el que no se siguió la especialidad y se procuró o se intentó ingresar al régimen general, cosa que no fue muy exitosa, ¿no? Fue una experiencia que más bien dejó muchas lecciones al tribunal y lecciones de esta experiencia. El principal, pues, es reconocer que los órganos instructores no tuvieron recursos para atender los expedientes a su cargo, que, eh, que el tema, el detonante allí fue el tema presupuestal. Y eso es una reflexión que quiero hacer al final también al respecto. Pero bueno, ¿qué pasa actualmente? Eh, Considero que el estado situacional, y me refiero a la cantidad de perfiles profesionales de la Secretaría, o en todo caso los que dejé en su momento hasta enero de este año, no permite una implementación inmediata del modelo procedimental instructor resolutor establecido en la nueva ley. Esta preocupación fue elevada en su momento por la presidencia del tribunal el año pasado a la presidencia ejecutiva y de allí a la Dirección General de Abastecimiento como órgano rector eh, antes de la publicación del reglamento. Eh, no para impedir que el procedimiento se alinee al régimen general, sino para requerir que esta alineación tenga soporte presupuestal porque es una medida que requiere soporte presupuestal.
De lo contrario, podría suceder lo que sucedió en el año 2017 con este intento de ingresar al régimen general que finalmente fracasó, ¿no? O sea, no fue derogada, fue derogada esta medida. Ahora, cuando menciono que se hizo esta alerta, eh, fue para que el régimen, el nuevo diseño procedimental o el diseño procedimental del régimen común eh, funcionara cuando al tener todas las secretarías técnicas implementadas. Y digo todas porque en el plan de implementación que fue requerido por la misma ley y que fue elevado por el OCE al Ministerio de Economía y Finanzas, se planteó una propuesta de crear más secretarías técnicas. Fue una propuesta conservadora, creo yo, pero con data y estadística sobre el dimensionamiento real del tribunal y el número de secretarías técnicas y de personal que se requiere o que se requería para atender toda esta carga y todo este diseño de instructor resolutor. He visto que el mes pasado, o en marzo, perdón, en marzo, han publicado un decreto supremo en el que establecen que van a crearse dos secretarías adicionales y tres salas más. Eh, ¿Cuándo se implementará este tema? No he visto ningún dispositivo normativo hasta el momento que autorice alguna transferencia presupuestal, por lo que hasta el momento, el tribunal estaría funcionando con seis salas y una secretaría que, según la nueva ley y el reglamento, funge de secretaría técnica. Particularmente, más allá de que a mediano o largo plazo van a existir tres secretarías técnicas a las que considero que hay que darles profesionales con perfiles adecuados y nueve salas. Particularmente, desde mi experiencia, optaría por dotar de más secretarías técnicas. Y bueno, como ya lo habrán deducido, este diseño procedimental instructor resolutor no está vigente aún. Está suspendido hasta el primer trimestre del año 2026. Durante este periodo transitorio, porque hay me parece que está en la decimosegunda disposición complementaria transitoria, establece un periodo transitorio. El régimen sancionador del tribunal va a operar de forma similar a como ha operado durante los últimos años, pero sí hay unos aspectos que vale la pena resaltar. En esta disposición complementaria se ha establecido todo el procedimiento, un procedimiento muy similar, como ya les he dicho, pero hay unos puntos que dan el camino, que ya dan la pauta para las facultades del órgano instructor, como por ejemplo, que la Secretaría que actúa como secretaría técnica puede evaluar la prescripción y declararla mediante un decreto. No requiere que vaya a la sala el expediente. No se requiere la firma del presidente del tribunal. La secretaría técnica está facultada para declarar la prescripción mediante un decreto. También la Secretaría Técnica puede archivar el expediente cuando no existan indicios para el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Tampoco requiere de algún tipo de validación. Puede actuar de forma autónoma en estos dos casos. Estos aspectos, como mencionaba, son importantes porque van cimentando las nuevas funciones que va a tener las secretarías técnicas como autoridades del procedimiento administrativo sancionador. Y bueno, otras novedades también del régimen administrativo sancionador, que ya las han mencionado, son las figuras como la prescripción, la caducidad, el análisis de los eximentes, eh, un reajuste también en los criterios de graduación. Y no quiero dejar de mencionar una nueva herramienta que ha sido implementada por, por el OEC, que es la casilla electrónica, que se alinea también al régimen general. Esta herramienta empezó a funcionar desde el 8 de mayo último, ¿no? Fue aprobada el año pasado como obligatoria, ¿no? El uso de la herramienta casilla electrónica para los procedimientos sancionadores a cargo del tribunal, con la finalidad de alertar a los proveedores que están inmersos en un PAS a través de sus correos electrónicos, de sus números de celular,
sobre la existencia de alguna comunicación luego del inicio del procedimiento sancionador. Eh, Finalmente, como habrán podido apreciar, todas estas medidas están alineadas al régimen general del procedimiento administrativo sancionador y al derecho administrativo que regula todas las actuaciones de las entidades públicas, eh, lo cual es, eh, considero importante el recordar que todos los derechos sectoriales vienen de una misma rama, que es el derecho administrativo. Bueno, me gustaría invitar como cierre de este comentario, ¿no? De estos breves comentarios, invitar a la reflexión sobre el hecho de que no basta que una medida normativa esté publicada. Si es, si es que se deba gestar una implementación para operativizarla. Una medida que impacta en la creación o en la modificación de una estructura de un órgano debe contar con un soporte presupuestal. Caso contrario, puede correr el riesgo de repetir los mismos errores. Creo que los aprendizajes que se ha tenido a nivel organización deben ser lecciones que se deben tener en cuenta para garantizar eh, una implementación eficiente de este nuevo régimen sancionador. Eso es todo. Gracias.